Bonjour, ici le mort avec la torre. ¿Lo compro este? Con la leyenda. Aquí con el mojarra. Ah, ¿es verdad que me dijiste que miraste el blog? Llegamos a Roland Garros. Mirá, el Mediator, acá el flaco entrajado. A ver el traje. Bueno Estamos acá hace 1 hora y 10. Pero el gladiador me dice que piense todo positivo. El loco se echó en el auto hace 1 hora y 10. No todo es color de rosas. Pero estamos en Roland Garros y lo valoramos. Todo positivo. Los jugadores que viajaron con nosotros ya están entrenando, ya comieron y ya están entrenando. Con nosotros seguimos acá en la estación de tren. Esto es así, hay una traffic, un auto, otra traffic, pero son muy estructurados y no nos vamos porque no llegó el conductor adecuado. Son muy correctos, pero impuntuales. Este es el barrio donde nos quedamos, hermoso, y miren lo que hay en el fondo. Mirá, es lo que se ve. La mojarrita en París. El vecindario de la mojarra es espectacular. Espectacular. Okay. Bonjour, ici le mort avec la torre. Nada, vení con la francés, ¿te la creíste? Acá, con Le Tour, este vlog tiene que ser épico. El mejor torneo del año. Esta es la peor época para venir a París porque se están preparando todo para los juegos. Acá está la torre, allá en el fondo están armando un estadio. Pero bueno, dentro de muy poco van a ser los Juegos Olímpicos. Yo tuve la suerte de venir varias veces a jugar el torneo y me sigue sorprendiendo. Es una belleza esta ciudad. Miren lo que es esto de acá abajo. Es una locura. ¿Qué querés que te diga? Es hermosa. Ahí tiene un par de nombres. Vamos, la mojarra con todo en París. Vamos. Che, terrible estadio están haciendo acá. Creo que van a ser los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Van camino a eso, me parece. Hablando sin saber, básicamente. Es el primer vlog, obviamente, en un Grand Slam. Te dan 340 euros a partir del domingo que arranca el torneo, más 3 días. O también tenés la opción de agarrar algún hotel oficial. Nosotros alquilamos un departamento, que se los voy a mostrar ahora. Cuando llegue, te vas a un hotel oficial o agarras los 340 euros. Yo gasté acá 3.000, si estamos los 4 y si le pondríamos huevo, entraríamos 5 o 6. Es mejor la opción de agarrar la plata y quedarse donde uno quiera. Con cocina. Y también cuando tenés cocina, tenés un montón de cosas. Acá el asistente me va tirando data cuando me trago. El Airbnb. Habitación. Baño acá. Living. Baño. Otra habitación. Lavadero. Lavadero. Estamos llegando a la entrega de productos de Head, la marca que usa la mojarra. Bienvenuchis Head. Che, esta reposera viene. Uff, ¿y esta? ¿Y esta? ¿Nos llevamos esta? Llevamos todo acá, Se viene el saqueo. Landy, estrella del blog. Mirá, la firma de la nave. Come, Arnaldi, la mojarra, Tommy Echeverry, de locos. Mira lo que es esta máquina del futuro. Un Zverev, último campeón de Roma. Encordar la raqueta con esto, no arramaron nunca una bola. Muy tranquilo, lo justo y necesario. Muy tímido hoy. Muy tímido estuvimos. Un malaterito, una valija de viaje, unos grips, un llaverito. Varios bolsos. Una gorrita para coachear. Una visera para los hijos de Laia. Muy bien, muy tranquilo. Acá nos está esperando el auto para llevarnos al club. Una parada de bondi, Rafa y Roger. Son las famosas galerías de Lafayette, con un puente re futurístico que se conecta al otro lado. Entrando al club, primer día. Son las credenciales ahora. Acá vamos a hacer la credencial. De locos. Bueno, que la bolsa de la lavandería. La bolsa de la lavandería está buena. Obviamente esto es gratis para los jugadores del equipo.
todo naranja. Esta es la movida de las botellas. Te dan 4 botellitas de estas y 2 más cuando jugás. A ver, Flor, mostrame la tuya. De los invitados. Esta está de loco. Afuera de la Chatrier. Mira lo que es la Chatrier. Es una nave espacial. Impresionante. Qué lindo Roland Garros. Aprovechemos que no hay tanta gente para mostrarle un poco la movida. De fondo, el Susan Lengel, que lo techaron este año. Mira lo que es. Che, quedó muy moderna. Acá está Susan. Acá está Susan. La volea que estaba tirando. Increíble. La Victorie Apparentine Express Pinetre. Silencio de acá. Digo que me da cagazo filmar. Yendo a dejar la ropa en la lavandería. Todo ambientado, obviamente, polvo de ladrillo. Mira lo que son las reposeras. Posta, mira lo buenas que están. Cha, ¿y este banquito de madera? ¿Qué me decís? Banquito de madera lo ve normal, pero no es normal. En esta canchita jugué mi primer partido de Roland Garros. Una tiendita para las cosas, Le Boutique. Momentito, si te perdés, lo grande que es. ¡El Tiagui! Estamos abajo de la Susan, les para morfar algo. Y ahora voy a mandar acá a ver qué onda. La Susan Lengel explotada. Entrada de quali. Es un hormiguero. Escucha. ¿Dónde está la orquesta? Entré a la cancha y ya me empiezan las ovaciones. El póster de este año es muy bueno. Más puestito para morfar. Acá te puedes hacer un tatú. Una raqueta de tenis en la frente. La Chatrier afuera. Ahí te puedes poner. Miren este detalle, es muy bueno. Todo Roland Garros, Roland Garros, Roland Garros. Acá hay gente por todos lados, tantas copas, los ganadores. Acá estamos entrando a algo que les va a gustar mucho, la boutique. Acá están todos los pósters de todos los años. Y acá nos mandamos, Torre de Roland Garros. Acá están los encordadores, están los muchachos laburando. En cuadro le viene la mojarra, para mí la tienda más linda de los 4 Grand Slam. ¿Qué querés? ¿Una cama de Roland Garros? ¿Una camita de Roland Garros? Toma una camita de Roland Garros. ¿Una bata de Roland Garros? ¿Una toalla? Estas son las toallas de este año. Precios, 50 euritos. La azul debe salir lo mismo, ¿no? 50 euritos. ¿Una pantufla de Roland Garros? No, un pijamita de Roland Garros. Se llama el Pijamach. Duro. Acá de otro color. ¿Cómo ves con esto, amor? Corre en azul. Tacita, vincha. Acá apoya que invertir, Toda la ropita de Pajís. La reposera, 79 euritos. Esta. Mira el look de este refachero. Tenés pirusos. Este bolsito, 30 euritos. Una camisita de Roland Garros. Ahora me voy a probar uno de estos. ¿Me lo compro este? Este me lo llevo. No lo bien que me queda. Estas son las remeritas. Estas me gustan, Estas me gustan. 37 euros. Son las remeritas. Esta es muy Roland Garros, esta me gusta. Los paraguas son top. Flor colecciona y están muy buenos. El simbolito ahí. Sale 65 euros, pero el grande. Chiquito. Sale 45. Acá todas las tazas. Todos los modelos. ¿Cuánto sale una gorrita? Por ejemplo, 30 euritos la gorrita. Miel. El año de la pandemia, que fue mi primer Roland Garros, yo nunca había jugado. Me dijeron que los regalos de Roland Garros era de locos. Y nada, fue una miel y una remera. Por de foto, de Rafa, Nole, Charlie, Roger. Esta bolsita así como la ves, ¿crees que te da cuánto sale? 12 euritos la bolsita. Este lo bueno está. Este está buenísimo. 8 euritos. Uy, pulsera. Mira qué es esto. Con polvo de ladrillo. 8 euros. Uy. No, bueno está este. Esta me gusta. Y estas las compramos el año pasado. Bolsos. Todo, te dije que había de todo. ¿Querés valija de Roland Garros? Tenés valija de Roland Garros. Un año fue el regalo este. A mí me tocó naranja, güey. Estos bolsos re top. Cubierto de Roland Garros. Querés los cubiertos de Roland Garros. Pero hay un problemita de precio. Libro Rafa. La batita esta, me la llevo esta me la llevo. Miren la cantidad de cajas que hay. Bueno, la credencial es esta, es la primera foto de la primera vez que vine a jugar Roland Garros, porque de junior vine a jugar, perdí en la quali, pero no se jugaba en este club, así que nada, no llegué ni a tener la credencial. Y después de profesional, en mi primer Roland Garros fue directamente en el cuadro principal en el 2020. Tenemos 170 euros para todo el equipo para comer.
Y hay dos restaurantes, uno en la Philippe Chatrier y otro en la Susan Lengel. Acá puedes venir a relajarte, sentás en la repo, te comes un panchito y te mirás un partido en la Philippe Chatrier de fondo. O haces un picnic. De golpe es un parque de diversiones esto. ¿Qué es la gente colgada ahí? Lindo acá para tomarse un cafecito. Esto que te muestro es otro nivel, ¿eh? Acá entran los equipos de los jugadores. Toma, la Mojarra TV. Tingui, acá salís a la Chatrier. Qué locos. ¿Quién está ahí? El dueño de casa, el Rafa. Tendrían que poner ya esta canchita el nombre de Rafa. Esto es todo subterráneo y puedes ir a las canchas, te llevan subiéndose a un carrito de golf en Roland Garros. Primer entrenamiento en París y llueve. Llueve la Mojarra y llueve. Ahí van a tapar la canchita. Bueno, mientras la gente calienta el agua, me dieron estos regalitos hoy. Un estuchecito. ¡Epa! Polvo de Roland Garros nos regalaron. Un mojito. Una tacita. Acá con toda la info. Un abanico. ¡Epa! Esta es la app que les contaba. No tengo nada programado, pero si no te aparece el entrenamiento o el partido. Acá la acreditación. Acá pones el catering. Te dice el crédito que tenés. Encordador, 30 euros la mano de obra. 11 raquetas. Dejé. Y acá esto funciona onda Uber. Tenés la dirección. Obviamente siempre a lugares de ellos. Este es el otro club. Todo igual. Mismas canchas. Todo lo mismo. Tenés vestuario, Shin, Fran. Ay, qué lindo. Oh, otro nivel. Gladia, ¿quién te puso gladiador? ¿La gente? No se sabe. Bueno, averigüen quién le puso gladiador al gladiador. Acá, canchita. Qué locos. La gente espera la salida de un jugador. Acá nos volvemos para el club principal. ¡Gallina! ¡Gallina! Comidita de hoy. Se pidió un sushi. Terrible, el lugar, Esta es la peluquería. Estoy acá con alguien que le pega muy despacio a la bola, es un ladilla. Nada, mentira. Con la leyenda. Can you say something in Spanish? Buenos días, mi nombre es Jan, soy de Alemania. Vamos a la final. Vamos el Borussia, Yeah, vamos Vamos el Borussia a la final, un grande. Estoy acá con jugador argentino que pasó la quali en Roland Garros, el burro de la gente. No vas a decir nada. O sea, te vas a quedar callado, no vas a decir nada. La estoy remando en dulce de leche, no vas a decir nada. Pasó la quali, tú. Está tu familia acá. Ahí leí en Twitter que en un momento era 9 de julio. Sí, no, aparte. O sea, fuiste local en París. Hay gente que vino en julio. Hay gente que se sacó el pasaje a venir a ver la nave. O sea, están locos. Ey, ¿Cómo que? te felicito y a full. Gracias, loco. Cuídate. Ey, a full le banquen a la boneta, loco. Ey, en Wimbledon la rompemos. Primicia, en Wimbledon vamos doble y acá estamos nos encontramos en el hotel. Contá la de Luján, dale. Cuando yo estaba con el Gordo Puerta en el 2005, fuimos a una iglesia y hacíamos final de Roland Garros, íbamos caminando a Luján. Prometimos eso y hicimos final de Roland Garros. Yo llegué a Buenos Aires y digo, Gordo, tenemos que ir a Luján, ni en pedo. Y yo dije, ni en pedo también. Quedó que nos fuimos a Luján. Pasó que el Gordo dio doping positivo, yo corté, no laburé más con él. Pasó un tiempo, yo empecé a trabajar con Franco Pilari, Franco se retiró ahí ni llegamos a competir casi. Y arranqué con Yayo al año siguiente, con Yayo, con Cacho, con Veronelli. Había empezado a jugar bien, Yayo estuvo todo el año con el hombro, que le iba mal. Cuando se recuperó empieza a jugar bien, se rompe la cadera. Yo estaba en casa un día y me llama el Gordo Caleri para laburar. A mí me daba vuelta en la cabeza y yo nunca había ido a Luján. ¿Cuánto tiempo después? Un año y medio. Y un día estoy durmiendo,
me daba vuelta en la cabeza, Me levanto tipo 4, 4 y media de la mañana, me siento en la cama, mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Yo me estoy poniendo la zapatilla y le digo, me voy a Luján. De verano a Luján. Y arranqué para Luján. Yo iba siempre para el lado de Luján por la autopista y agarré la autopista. Faltando 15 kilómetros me metí en una estación de servicio a tomar una coca. Me levanté, cuando me quise levantar no podía caminar más. No podía caminar más, te juro que no podía caminar más, Y agarré un palo, cuando pasé la estación de servicio que salí con el palo, me empezaron a llamar, un par no atendí, otra dije, no me llames más. O sea, estoy re quemado la cabeza, no voy a llegar a esto. Ahora llegaste. Me tiré al suelo. me tuvo que ayudar a bañarme mi mujer. Acá mi suegro. Pará, y después bien, cambió todo. Por lo menos me saqué ese peso encima que decía voy a tener mala leche. Está pasando algo raro, no puede ser. 12, 13 horas caminando el Grinch. Acá a poner el cuadro femenino. ¿Estás buscando a la mojarra, Rey? ¿La mojarra está buscando a la mojarra? No, no está buscando a la mojarra. Zona de prensa. Todos los periodistas. Recién hizo una notita con ESPN, mirá el micrófono. Mariano, Ale, de locos. Los jugadores ya se van copando y van queriendo estar en el blog de este personaje que es la mojarra. La mojarra totalmente bañada en los Grand Slam, que no los maneja la ATP, son de la ITF y bueno, tienen un montón de reglas, de derechos televisivos, así que vamos a ver qué podemos mostrar y qué no, entiendan que no es culpa mía, son reglas de estos torneos. Wimbledon ya mandó lo mismo, yo lo que trato de hacer es promover el tenis y a la gente que le gusta el tenis acercarlas al torneo, así que bueno, con los torneos ATP que son los ATP 250, los Challenger, los ATP 500 está todo bien, pero bueno, acá en Grand Slam ya es mucho más complicado todo. Posen. Dale. No, yo saco la foto. Mira lo que es este fondo. Lo bañaron a la mojarra. Se quedó sin blog. Lo bañaron. Sí. Acá, doblámela bien a la banderita. El burro pasó la quali, está sobrado. Fran. Bañaron a la mojarra, dame contenido. ¡Dale, Nachu! ¡Date un pique! Ya acá me encontré con alguien que no sabe bolear, boludo. Cuando vayas a la red, boludo. Qué grande el machi, boludo. Qué grande el machi, boludo. Después te doy unos consejos. ¿Cómo me decís? Contale a la gente cómo me decís. Contale a la gente cómo me decís. El Boggy. Ya acá no estamos en el club, No, acá estamos en Tandil, estamos. Ahí está Roland Garros y acá se llevan en carrito a unas canchas que tienen ahí. Ahora se las voy a mostrar. Nosotros nos vamos en carrito para Next. A Barachapa. Estas son las llantas que salen acá. Y la mojarra se las compra igual. Siempre con la suela en blanco, pero bueno, no las conseguí. Estaban estas. Tengo un descuento de la ATP en una página. Aproximadamente me salen $90. Uso una cada 2 semanas, 3 semanas. Hoy lo quise filmar al Rafa y apareció un guardaespaldas de 250 metros. Me tocó en el pecho, el gladiador casi salta a defenderme. Pero bueno, me dijo no puedes filmar. Le digo yo tranquilo. Y ayer, aunque ustedes no me lo crean, lo saludo a Moya, que tengo una relación de hola y chao y respeto. Y me dijo que estaba viendo el blog de Roma. Sé que no soy tan creíble, pero esto es real. Y si puedo, algún día lo voy a filmar y le voy a preguntar para que me crean, porque no es tan creíble que Moya mire mi blog. Acá estamos entrando a la Next, uno de los 4 o 5 clubes que tienen. Y este es el Next, la misma cancha, todo lo mismo. A unos 200 metros del club. Estaba Verdasco entrenando a Davidovich. No sabía de esta colaboración. Con la gente de España, la primicia. Estoy acá para mis amigos españoles. Aquí con el mojarra. Un saludo desde Parigi. No estamos en París, estamos en otro lado. No, mentira. Grande Ale. Estoy acá con uno de los personajes más queridos de español en Argentina. ¿Es verdad que me dijiste que miraste el blog? Porque la gente no me va a creer. Me encantó. Me recuerda un poco a Tennis Pro, a lo que era Tennis Pro, pero actualizado, 2.0. Mando un saludo a todos mis amigos argentinos y bueno, ojalá pueda volver pronto ahí. Grande Charlie, te queremos.
Esto es espectacular. No te dejan entrenar porque saben que viene la lluvia. Yo soy del campo y para mí falta todavía. Pero bueno, no dejan arrancar los entrenamientos porque se viene la tormenta. Obviamente la mojarra lo sigue la tormenta. Santi, ¿me contás un poquito qué pasa? Nos echaron a todos de la cancha. Parece que de aquel lado va a llover, Sí. pero de este no, porque todavía aquí no la... Claro, acá no te echan y a nosotros nos rajaron y no nos dejan entrar. Che, al final era verdad, Yo filmé cuando se largó el diluvio, pero nos apretó. Un diluvio impresionante. No sé nada de clima al final. Acá dejas a poner los parches. Vean ahí. Acá tienen la prueba donde no se puede grabar. ¿Ustedes piensan que juega solo doble, boludo? Mirá, dale, seguí. Tocate algo. Dale, toca. Con esa tendría que bolear yo, ¿no? Ahí voy para adelante con esa. Lunes terminando el día, está jugando el Rafa. Hubo 3 jugadores invitados, la Iga, el Nole y Carlitos. Se olvidaron de la mojarra. Ahora cuando estemos pegados, que nos peguemos y me quieran invitar, por supuesto que voy a decir yo que sí, obviamente voy a aceptar la invitación. Bueno, vamos a hacer el unboxing, como dice ahora el piberío. Más regalos, una mochilita, nos regalaron esto. Una gorrita, esta es clave, una parte de una facha de loco. Una almohadita para avión, para el bondi, para el tren, para agua. La mojarra lo persigue la lluvia. Un neceser. Los auriculares. Muy buenos. Bueno, y acá llegamos, son las 8:30 de la tarde. Parece que son las 3 de la tarde. Qué nivel. Mirá. Este es el restaurante, la torre de fondo. Esta era la remera que yo tenía que usar para Roland Garros. Vos la mirás y decís, y hay chance de que no te dejen jugar con esto. Le había mandado a poner los parches, todo. Estoy entrando en calor antes de que me llamen y viene un árbitro y me dice, con eso no. Y le digo, y sí, tenés razón. Y agarré y me puse otra, pero era cantado. Y alguien, que no voy a decir quién, me decía, mirá si no se va a poder, mirá si no se va a poder. Pero yo vivo, en realidad porque estaban pronosticados lluvia, me llevé un montón de remeras. Y terminé jugando con otra. Pero está buena, Sí. Está buena. Pero en ATP seguramente se puede usar. Sí. Media polémica igual. Disney Studios, Disney de París hay 2 parques que estamos acá viendo y el otro es Disneyland. Este es estudio y el otro es Disneyland. Y llueve, obviamente. Acá estamos yendo ahora, el ascensor, duro el ascensor. ¿Qué hace este? ¿Miraste el blog o no? ¿No? ¿Por? Te voy a robar el laburo. A la dura. Aguante Batman. Saliendo de la montaña rusa, medio tocado. El torneo le da 2 entradas por jugador. Muy bien ahí el torneo. Mañana ya arranca la vuelta. No tengo ganas de hablar sobre el partido. La loca con el paraguas de Roland Garros, mega top. Muy desmotivante no poder filmar las áreas de los jugadores, pero bueno, son las reglas de la ITF, no son las mismas que la ATP. Con los torneos ATP creo que va a estar todo bien, pero en los Grand Slam se va a complicar por los derechos, así que no es culpa mía. Había filmado todo, pero bueno, no se puede subir. Subir al ascensor, totalmente cagado estoy. Ahí me voy a meter ahora. Hasta acá llegué. Estoy yo, me estoy cagando de risa, boludo. ¿Viste? Ahí, toda cagada estamos, boludo. A ver cómo estoy yo. Grande, Mickey.
Disney. Otro nivel. Esto para casa va, 30 euritos. ¿Esa? 22. 22. ¿Bien? Muy bien. Para que te levantes y lo primero que vas es esto. Aguante Disney, loco. Disney París. Hermoso. No importa si llueve, si cae nieve, si hace mucho calor, no pierde la magia. No sé si habrá un mejor lugar para pasar el día después de una derrota en un torneo tan lindo. Hermoso. Amigos, ¿miraron el blog o no? Maestro. Se chupó todo el maestro. Que se suscriban. Así se termina el vlog. La mojarra y Mickey. ¡Mickey!